A ver, propongo que pensemos en esta pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta frase, que parece sacada de un titular de hoy mismo, la escribió Alan Turing en 1950. Es que es alucinante que una pregunta de hace más de 70 años siga siendo el centro de todo el debate sobre inteligencia artificial. Sí, y además es que no lo publicó en una revista de informática, que, bueno, apenas existían. Lo publicó en Mind, que era y es una de las revistas de filosofía más prestigiosas del mundo. Y eso ya te da una pista, ¿no? Turing no estaba mirando esto como un problema técnico y ya. Lo más fascinante es que, en vez de meterse en el jardín de definir qué es pensar o qué es una máquina, propuso una salida completamente diferente. Entiendo. O sea que para responder a una pregunta filosófica enorme, la estrategia de Turing fue básicamente esquivarla y proponer un test de ingeniería. Eso suena un poco a hacer trampa, ¿no? Es una pregunta buenísima. Y ahí está precisamente la genialidad de todo esto. Turing se dio cuenta de que definir esas palabras era un callejón sin salida. La respuesta dependería de, no sé, de la opinión de cada uno. Un caos, así que dijo, mira, olvidemos la pregunta original. Propongo una nueva, una que podamos medir, que podamos poner a prueba. Y esa nueva pregunta está oculta dentro de un juego. De acuerdo, pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a desgranar ese juego, el famoso juego de imitación, para entender cómo Turing consiguió transformar un misterio filosófico en un problema real. Un atajo que, para bien o para mal, seguimos usando hoy. Vale, pues vamos a meternos en las reglas de ese juego. Me resulta curioso que empiece con un hombre y una mujer. ¿Por qué? Pues es un punto de partida muy listo, la verdad, porque basa el juego en algo que todos entendemos: imitar, engañar sobre quién eres. Las reglas son estas. Tienes a tres personas. Un interrogador, que llamamos C, que está en una habitación, solo. En otra habitación tienes a un hombre, A, y a una mujer, B. El interrogador solo puede hablar con ellos por escrito, con un teletipo, para que no haya pistas por la voz o la letra. Y su objetivo es adivinar quién es el hombre y quién la mujer. Exacto. Pero aquí viene lo bueno. El objetivo del hombre, de A, es engañar al interrogador para que piense que él es la mujer. Y el de la mujer B es ayudarle, decirle la verdad. Así que tienes una dinámica de engaño contra verdad. El interrogador tiene que fiarse solo de las palabras, del estilo. Vale, es como un test de imitación de género. ¿Y la máquina dónde entra en todo esto? Aquí es donde Turing da el gran salto, lanza la nueva pregunta. ¿Qué pasa si una máquina ocupa el lugar del jugador A? Ahora es la máquina la que tiene que convencer al interrogador de que es un ser humano. La pregunta de fondo ya no es ¿pueden pensar las máquinas?, sino una mucho más práctica. Es ¿se equivocará el interrogador con la misma frecuencia ahora que cuando jugaba un hombre contra una mujer? Ah, ya lo veo. Es brillante. Mueve el foco de algo interno, que no puedes ver, como es pensar, a algo externo y medible, a la capacidad de conversar de forma convincente, y se quita de en medio todo el tema físico. Da igual si la máquina es una caja de metal, si no tiene piel. Las reglas del juego lo hacen irrelevante. Justamente. Solo importa el rendimiento intelectual, la comunicación. Y Turing da ejemplos muy claros de cómo sería. Por ejemplo, el interrogador podría pedirle, por favor, escriba un soneto sobre el tema del cuarto puente. Una tarea superhumana, creativa. ¿Y qué respondería la máquina? Pues podría decir algo como, hágame otra pregunta. La poesía no es mi fuerte. Una evasiva totalmente humana. O en otro ejemplo, le pide que sume dos números grandes, 349.577 y 707.646. Hay una máquina debería ser rapidísima e infalible. Pues no. Turing sugiere que la máquina, después de una pausa de unos 30 segundos, daría la respuesta correcta, 105.621. Y esa pausa es la clave de todo. Un momento, eso es fascinante. O sea que para parecer más inteligente, la máquina tiene que fingir ser más tonta. Es completamente contraintuitivo. ¿Por qué es tan importante esa imperfección? Porque la inteligencia humana no es perfecta. Una exactitud matemática instantánea, sobrehumana, eso en sí mismo es una señal de que no eres humano. Ser demasiado bueno te delata. Lo que Turing intuye aquí es que imitar no es ser perfecto, es ser creíble. La máquina, para ganar, no solo tiene que simular la inteligencia humana, también sus limitaciones, sus dudas, su ritmo. Tiene que saber actuar. Entendido el test. Pero me surge una duda.
Cuando hablamos de una máquina en 1950, ¿de qué hablamos exactamente? Mi imagen es de algo con engranajes, no algo que puede escribir sonetos. Es la pregunta clave, sí. Y Turing es muy específico. No habla de una tostadora, claro. Se refiere a las computadoras digitales, que en su época eran casi ciencia ficción. Él mismo fue un pionero en diseñarlas y describe sus tres partes, que son básicamente la arquitectura de cualquier ordenador que usamos hoy. ¿Cuáles son? Primero, el almacenamiento, la memoria, vamos. Turing lo compara con el papel que usaría un calculista humano. Ahí guardas la información, los datos. Y también, muy importante, el libro de reglas, lo que hoy llamamos el programa. Segundo, la unidad procesadora, que es la que hace los cálculos. Y tercero, el control, que es como el director de orquesta. Se asegura de que todo se haga en el orden correcto, de forma infalible. El hecho de que el programa esté en la misma memoria que los datos, eso es la arquitectura de von Neumann, ¿verdad? Fue una revolución. Exacto. Permite una flexibilidad increíble. Turing usa una analogía muy casera para explicarlo. Dice que una madre, en vez de decirle a su hijo Tommy cada día, ve al zapatero, puede dejarle una nota fija en el vestíbulo que él lee cada mañana. El niño sigue esa instrucción hasta que trae los zapatos y entonces rompe la nota. Pues así funciona un bucle en un programa. Vale, esa es la estructura. Pero lo que me parece más potente de todo es el concepto que viene después. La universalidad. Sin duda, es una de las ideas más profundas del siglo XX. Turing explica que una computadora digital, si tiene memoria y velocidad suficientes, es una máquina universal. Y esto significa que puede imitar el comportamiento de cualquier otra máquina de estado discreto, o sea, cualquier máquina que funciona con símbolos y reglas, como un interruptor que está encendido o apagado. Entonces, si lo pillo bien, no hace falta construir una máquina para el ajedrez, otra para la poesía y otra para sumar. Es la batalla de hardware contra software, y gana el software. Exacto. Es la idea de una App Store, pero en 1950. Una sola máquina física, un solo hardware. Se puede convertir en cualquier otra máquina solo cambiando el programa, el software. Por eso, la pregunta de Turing no es si los ordenadores de su época podían pasar el test. La pregunta es si es imaginable una computadora que con el programa correcto pudiera jugar bien. La universalidad convierte un problema de ingeniería casi infinito en un único problema, el de la programación. De acuerdo, es una idea potentísima, pero suena a ciencia ficción para 1950. Me imagino que la gente se le echaría encima. ¿Anticipó Turing las críticas? Totalmente. Y esa es una de las genialidades de su texto. No solo lanza la bomba, es que construye el búnker para defenderse. Dedica casi la mitad del artículo a anticipar y desmontar, una por una, 9 objeciones que se le podían ocurrir. De hecho, se atreve incluso a hacer una predicción muy concreta. ¿Cuál? En 1950, escribe que cree que en unos 50 años, o sea, para el año 2000, sería posible programar ordenadores para que un interrogador medio no tuviera más de un 70% de probabilidades de acertar después de 5 minutos de juego. Una audacia increíble para la época. Y para defenderlo, ataca las objeciones. Repasemos las más importantes. Empieza con la objeción teológica. Sí, la idea de que pensar es una función del alma inmortal, y que Dios solo ha dado alma a los humanos. La réplica de Turing es un golpe maestro de ironía. Argumenta que eso es limitar la omnipotencia de Dios. ¿Por qué no iba a poder Dios, si quisiera, darle un alma a una máquina? Y lo lleva más allá. Lo compara con tener hijos. Dice que, al procrear, somos instrumentos de su voluntad al procurar moradas para las almas que Él crea. Construir una máquina inteligente podría ser, simplemente, otra forma de hacerlo. Es un jaque mate teológico, vamos. ¿Y qué pasa con la objeción de la conciencia? La idea de que una máquina puede simular, pero no sentir. Puede escribir un soneto, pero no la emoción que hay detrás. Esta le parece mucho más seria a Turing, pero su respuesta es muy pragmática. Dice que, si llevas ese argumento al extremo, caes en el solipsismo, la idea de que solo puedo estar seguro de que yo pienso. Yo nunca podré saber al 100% si tú piensas o sientes, solo lo deduzco por cómo te comportas. Así que en el día a día aceptamos una cortés convencionalidad de que los demás también tienen mente. Su test, por tanto, es solo la aplicación práctica de esa convención. Es como un examen oral, no una resonancia magnética del alma. Es la misma discusión de hoy. ChatGPT
¿Entiende lo que dice o es solo un loro estocástico? No podemos saberlo, solo podemos juzgar el resultado. Exactamente. Y la última gran objeción que trata es la de Lady Lovelace, la colaboradora de Charles Babbage. Ella dijo que la máquina analítica no pretende crear nada. Puede hacer solo lo que nosotros sepamos mandarle. Vamos, que una máquina no puede ser original ni sorprendernos. Pero esa objeción tiene mucho sentido, ¿no? Un programa solo sigue órdenes. ¿Cómo va a salir algo nuevo de ahí? Turing está de acuerdo en parte, pero le da una vuelta que lo cambia todo. Dice que una máquina no pueda crear de la nada. No significa que no pueda aprender. Y luego desmonta lo de que no pueden sorprendernos, con una confesión muy personal. Dice, las máquinas me sorprenden muy a menudo. Y explica que esto pasa porque, aunque nosotros damos las instrucciones, no podemos prever todas sus consecuencias. En ese hueco entre lo que ordenamos y lo que pasa al final, ahí está la sorpresa y quizás la creatividad. Y esa idea del aprendizaje es, de hecho, el camino que él propone. Si no puedes programar una mente adulta directamente, ¿cuál es la alternativa? Aquí es donde Turing se adelanta 70 años y pone las bases de lo que hacemos hoy. Propone la idea de la máquina infantil. El plan no es programar un cerebro adulto, sino simular la mente de un niño y luego educarla. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que Alan Turing básicamente inventó el concepto de machine learning en 1950? En esencia, sí. Lo describe con una claridad que asusta. Divide el problema en dos. Primero, crear el programa infantil. Describe la mente de un niño como un cuaderno recién comprado, poco mecanismo y muchas hojas en blanco. O sea, un estado inicial simple, con reglas básicas y una capacidad enorme para absorber información. Y la segunda parte sería la educación, claro. El proceso formativo. Y aquí es donde se vuelve increíblemente moderno. Menciona que este proceso incluiría recompensas y castigos para reforzar ciertos comportamientos. Eso es aprendizaje por refuerzo. Exactamente. Y también otros canales de comunicación no emocionales para darle información y órdenes. Su visión es la de un sistema que aprende de la experiencia guiado por un profesor. Y para explicarlo, usa una analogía con la evolución que es potentísima. A ver, ¿cómo funciona? Propone que la estructura de la máquina, el programa infantil, es como el material hereditario. Los cambios que el programador le hace para mejorarla son las mutaciones, y el juicio del experimentador, que decide qué cambios son buenos y cuáles no, es la selección natural. La gran ventaja, supongo, es que no tienes que esperar millones de años a que aparezca una mutación por casualidad. El experimentador puede dirigir la evolución. Precisamente, es una evolución guiada superacelerada. Por supuesto, Turing era consciente de los retos. La máquina no tendría ojos ni piernas para ir al cole. Pero usa el ejemplo de Helen Keller para demostrar que la educación es posible incluso con limitaciones sensoriales enormes. Lo único que hace falta, dice, es un canal de comunicación de ida y vuelta entre el maestro y el alumno. Si eso existe, se puede aprender. Al final, después de todo este recorrido, me queda claro que el gran legado de Turing no fue solo hacer la pregunta. Fue atreverse a reformularla. La bajó del cielo de la filosofía a la tierra de la ingeniería, a un objetivo tangible. Prácticamente dio el pistoletazo de salida a todo el campo de la inteligencia artificial. Totalmente. Y lo que más me impresiona de su conclusión es su humildad. Después de soltar estas ideas que cambiaron el mundo, admite que no sabe muy bien cómo seguir. Duda si empezar por juegos abstractos, como el ajedrez, o si sería mejor darle a la máquina sentidos como ojos y oídos para que aprenda a hablar como un niño. Su única certeza, y lo dice así, era que quedaba mucho por hacer. Y nos deja con una idea final, casi una advertencia que hoy es más relevante que nunca. Escribe que el profesor de una máquina que aprende a menudo ignora gran parte de lo que pasa dentro de ella. Y añada que el comportamiento inteligente de verdad es probablemente una desviación del comportamiento absolutamente disciplinado. Es una observación inquietante, la verdad. Para que algo sea creativo, para que nos sorprenda, tiene que desviarse de las reglas que le dimos. Tiene que tener un grado de autonomía que, por definición, no podemos predecir del todo. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta que nos deja Turing flotando en el aire. Si para crear una inteligencia de verdad nueva y poderosa tenemos que renunciar a comprenderla y a controlarla por completo, ¿qué implica eso para el futuro que estamos construyendo con estas máquinas?